hoy vamos a terminar de desarrollar las herramientas que por ahí, ¿se acuerdan la primera de las clases que habíamos hablado que había dos grandes patas en la comunicación? Una era la comunicación externa y todo lo que nosotros hacemos para que nuestra marca adquiera una mayor cantidad de audiencia, se difunda, genere una comunidad, la gente sea fanática de nuestra marca, por así decirlo. Y hay otra gran pata de la comunicación que es la comunicación interna, entre empleados, entre miembros de un equipo de trabajo, entre miembros de una organización, donde obviamente la comunicación ahí tiene que ser muy efectiva, incluso pudiendo trabajar al unísono en determinados momentos, sobre determinados archivos, sobre determinadas cosas. Hoy vamos a ver un poco más en foco eso, aprovechando un paquete de aplicaciones que nos ofrece de manera gratuita Google, que se llama Google Apps, donde hay muchísimas soluciones, ya no tanto a nivel personal, sino llevadas a nivel empresarial. Así que eso es un poco la introducción de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, son y 5, arrancamos, de última se va sumando la gente después, total, esto es bastante introductorio al principio. Bien, les decía, hoy vamos a ver entonces un paquete, o vamos a ver paquetes de herramientas elementales para las redes sociales, para la comunicación de nuestra empresa. Vamos a empezar con las aplicaciones de Google y las soluciones que nos ofrecen a nivel empresarial. Piensen en Google como una herramienta o una marca que ya está totalmente instalada en lo que es el mundo online, en la red. Todos seguramente en algún momento tuvimos o tenemos una cuenta de Gmail, pero Google no solo nos ofrece esa cuenta de correo electrónico, por así decirlo, que es Gmail, sino que al crearnos una cuenta de Gmail tenemos acceso a un paquete enorme de herramientas que nos permiten mejorar a nivel personal, pero a nivel empresarial también, nuestra estructura de trabajo, nuestro día a día. Podemos organizar cuestiones en agendas, por ejemplo, podemos administrar calendarios con las tareas que tenemos que hacer a diario o semanalmente, podemos organizar reuniones por videollamadas, por ejemplo. Todo eso se puede hacer a través de Google, con las herramientas que nos ofrece Google. Obviamente, después hay otras aplicaciones, por ejemplo, ahora estamos usando Zoom, que no es de Google, pero Google tiene también su plataforma de videoconferencias o videollamadas que se llama Google Meet. Ahora vamos a verlas. Digamos, Google con ese paquete lo que trata de hacer es que vos utilices a nivel empresarial Google para todo. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en el día a día, seguramente ustedes hablen con sus compañeros de trabajo a través de WhatsApp, por ejemplo, como un chat de comunicación interna, por ejemplo, ¿no? Deben tener grupos de WhatsApp con determinada gente que pertenece a un sector de la empresa o de la organización, y eso está buenísimo, todos lo tenemos, de hecho todos lo hacemos de esa manera, pero Google además tiene su propia plataforma de chat, por ejemplo, para que vos utilizando solamente Google no tengas que irte a otra aplicación y puedas conversar con esa gente. Ahora vamos a ver bien en detalle de qué se trata, pero para entenderlo rápidamente, Google Apps es un conjunto de herramientas que nos permite o que nos brinda Google para mejorar ese flujo de trabajo, hacerlo más eficiente, poder comunicarnos con los miembros de una propia organización, de una misma empresa, y obviamente colaborar entre todos pensando en trabajo en tiempo real, digo, trabajando todos a veces en el mismo archivo. Esto es, piénsenlo, para equipos de trabajo que están compuestos por más de una persona, ¿no? A la vez, Google siempre trabaja como para hacer más eficientes esas herramientas, esas aplicaciones que ahora vamos a ver en detalle, y todo el tiempo está desarrollando nuevas herramientas. Algunas tuvieron mucho éxito, por ejemplo Gmail o Google Drive, que ahora vamos a ver bien de qué se trata, pero incluso la usamos en este curso. De esa manera, María Jesús les comparte, por ejemplo, los archivos de las clases o los cuadernillos de lo que va haciendo cada clase. Y hay otras que no tuvieron tanto éxito. Por ejemplo, en un momento Google sacó una aplicación que era similar a Facebook, que era para competirle a Facebook, y no tuvo mucho éxito, la gente no la interpretó de la mejor manera y la gente siguió utilizando Facebook en ese momento. Y eso fue como una gran decepción para Google, que venía triunfando con las aplicaciones. Pero entrando en detalle en lo que a nosotros nos compete, que son las aplicaciones que nos van a servir para las empresas, Google tiene más de 130, hoy obviamente no vamos a llegar a ver todas, pero vamos a ver las más destacadas, de qué se trata cada uno. Algunas seguramente las conocen porque son muy conocidas, otras tal vez las conocen pero no saben de qué se tratan, y algunas otras tal vez no sabían ni que existían, así que está bueno conocerlas para poder implementarlas en sus equipos de trabajo. Lo que tiene interesante las aplicaciones de Google es que la mayoría son gratuitas. Digo, nosotros creándonos una cuenta de Gmail tenemos acceso a todo este paquete de herramientas, y algunas
haciendo uso de la versión paga de Workspace, Google Workspace, lo que veíamos la semana anterior, al final de la clase, Google te permite hacer algún tipo de mejora pensado ya en lo que sería llevarlo a nivel empresa. Por ejemplo, Google Meets. Google Meets es la aplicación que tiene Google para que nosotros podamos hacer videollamadas. Nos da un límite de 1 hora, como Zoom, por ejemplo, la aplicación Zoom de manera gratuita nos da 1 hora de videollamada gratis y después se corta la comunicación y hay que volver a conectarse y demás. En el caso de Google Meets pasa lo mismo. Y nos da un límite de, ahora vamos a ver en detalle, pero nos da un límite de las personas que se pueden conectar. Haciendo uso de la versión paga, por ejemplo, tenemos tiempo ilimitado y podemos conectar hasta 250 personas, por ejemplo, en una misma videoconferencia. Estas son algunas de las mejoras que nos da Google cuando pagamos el servicio empresarial. Pero para no adelantarnos, vamos a ver algunas aplicaciones que nos ofrece Google y que son muy útiles para empresas. A ver si puedo pasar de... Ahí estamos. Ahora vamos a empezar a ver una por una estas 18 herramientas que les separé acá para mostrarles. Como les digo, algunas seguramente ya las conozcan de nombre, como por ejemplo la primera, que es Gmail. Tal vez sea el gestor de correo electrónicos por excelencia o más conocido en este momento. En algún momento fue Hotmail o en algún momento fue Yahoo, pero hoy la mayoría de las personas tienen su correo electrónico personal en Gmail. Más o menos casi todos lo deben tener así. Puede ser que tengan otra plataforma como Outlook o Yahoo o Hotmail, pero en su mayoría la gente utiliza mucho Gmail por el hecho de no solo utilizar el correo electrónico ahí, sino que por las aplicaciones que Google nos permite vincular a nuestro correo electrónico, por ejemplo, el calendario o, Google Meet, por ejemplo, o Google Drive. Y a partir de crear esa cuenta nosotros accedemos a muchas otras plataformas, por así decirlo, muchas otras aplicaciones que nos permiten optimizar nuestro trabajo. Eso es a nivel personal, pero digamos, cuando se trata de la versión de empresas, digamos, si nosotros le pagamos a Google este Workspace del que hablábamos la semana anterior, bueno, Google te ofrece hacer un servicio personalizado, evitando algunas cuestiones de correo spam o no deseado, digamos, se puede configurar para que no nos llegue tanto correo basura, y además podemos vincularlo a nuestro correo personal. Esto quiere decir que en lugar de tener una dirección de correo electrónico, por ejemplo, que sea cristian@gmail.com, pagando a nivel empresa, digo, no es que esto lo pueda hacer una persona individual, sino que si la empresa compra esta versión paga de Google, puede personalizar su servidor, por ejemplo, utilizando el mail con el dominio de la empresa. Por ejemplo, cristian@ya no gmail.com, sino cristian@laempresa.com, ¿no? Cristian@organización, bla, 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 bla.com. Eso es interesante porque obviamente tener un correo que tiene el nombre de la empresa como dominio, le va a dar más profesionalismo a la cuestión y obviamente va a generar confianza con los clientes. Piensen que recibir un correo de un @ a la empresa genera un poco más de profesionalismo que un @Gmail. Entonces, una de las ventajas que significa utilizar Google para empresas, por ejemplo, es esa, poder personalizar el correo con el servidor de mi compañía. Otra herramienta conocida, seguramente la conozcan, es Google Drive. Ahora la vamos a ver un poco más en detalle, pero para hacer una introducción, es una herramienta de almacenamiento en Internet, en línea, en una nube. No sé si alguna vez lo escucharon, pero es un lugar que no es físico, que está en la red, donde nosotros podemos almacenar archivos, podemos compartir archivos, podemos brindar acceso a miembros del equipo, a gente que trabaja en equipo con nosotros, para compartirles imágenes, documentos, archivos, lo que fuese. Y obviamente en la versión gratuita de Google tenemos un límite para almacenar archivos. Se puede comprar igual más archivos, pero si tenemos la versión de empresas, tenemos un almacenamiento ilimitado. Tengan en cuenta que si una empresa decide, por ejemplo, comprar este Workspace de Google, bueno, tendrán acceso ilimitado a subir cualquier cantidad de archivos que quieran en ese Google Drive que brinda bastantes soluciones. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pasamos rápidamente a Google Docs. Google Docs vendría a ser como una gran alternativa para Microsoft Office. Calculo que todos deben saber de qué hablo cuando digo Microsoft Office, pero por las dudas lo digo. Microsoft Office es un paquete de herramientas de la empresa Microsoft. Microsoft es la empresa que desarrolló Windows, el sistema operativo tal vez más conocido en la historia de las computadoras. Y a la vez, Microsoft desarrolló un paquete de herramientas para oficina donde podemos utilizar un procesador de texto, que es el Word, que todos lo conocen, donde podemos utilizar una plantilla de hojas de cálculo, que es el Excel, que todos seguramente lo conocen,
donde podemos desarrollar presentaciones, el PowerPoint, también seguramente les suene muy familiar, y tiene otras aplicaciones también para poder, generar para poder utilizar herramientas que nos van a ser muy útiles pensando en el trabajo, en la oficina. Por eso se llama Office. Bueno, Google Docs lo que tiene es lo mismo que Microsoft Office, incluso tiene una interfaz muy parecida, pero lo podemos utilizar de manera online. Esto quiere decir que no hay que bajarse ninguna aplicación, o sea, no hay que instalar nada en la computadora, sino que entrando a Google Docs podemos tener acceso a por ejemplo, a una hoja de cálculo como la del Excel, a una presentación o un PPT para diseñar un PowerPoint, por ejemplo, pero desde Google. Podemos hacer lo mismo con el Word a través de Google Docs. Entramos a un procesador de texto y lo que tiene de interesante esto, que acá es donde le gana un poco a Office y acá la pelea como que se vino para el lado de Google, es que podemos editarlo en línea y más de una persona puede editar el mismo documento a la vez. Esto quiere decir que si yo tengo que, por ejemplo, entregar un trabajo práctico o una presentación con algún miembro de mi equipo, bueno, los dos podemos habilitar, podemos entrar al archivo a la vez y los dos podemos escribir, borrar, copiar, pegar, agregar imágenes, todo durante el mismo momento, digamos, al unísono. Eso es muy interesante porque en Office, obviamente, esto era medio imposible porque cada uno tenía instalado en su computadora el Office y, bueno, cada uno iba editando el archivo. Cuando lo terminaba, se lo podía mandar a la otra persona y la otra persona volver a editarlo y demás. Pero en este caso podemos hacer todo de manera conjunta y eso es una gran ventaja que nos permite Google. Piensen que esto sí es de manera gratuita. Y de hecho, piensen en las aplicaciones de Google vinculándose entre sí. Yo tengo, por ejemplo, Google Docs, modifico un archivo, lo puedo guardar en Google Drive, ese Google Drive lo puedo compartir con otro miembro del equipo que puede acceder al Google Drive a través de una cuenta de Gmail. Digo, están todos los elementos del rompecabezas, por así decirlo, conectados a través de ese gran paquete de aplicaciones que es Google Apps. Bien, lo bueno de Google Docs es que también podemos ver quién está conectado en ese momento editando el archivo. Entonces, si hay algún problema, por ejemplo, alguien borró una parte importante o eliminó o modificó algo que no había que modificar, bueno, queda un registro de quién modificó cada cosa. Eso es interesante para, que no pasen este tipo de problemas donde alguien borró algo y nadie sabe quién fue, ¿no? Eso nos lleva a la próxima herramienta de Google, que es Google Sheets, que es básicamente lo mismo que Google Docs, pero orientado ya a las hojas de cálculo. Es decir, es el Excel, por decirlo en criollo, de Google. Lo que podemos hacer con esta aplicación es, obviamente, acceder a una hoja de cálculo, como igual que en Excel, utilizar tablas, hacer, obviamente, cálculos de manera automatizada, como se hace en Excel, y después se puede, obviamente, guardar los resultados, compartirlos, generar cálculos, medir esos resultados de lo que hacemos, bueno, lo mismo que en Excel, pero en línea y a través de Google Sheets, así se llama. Lo mismo pasa con Google Slides. Google Slides es el PowerPoint, por así decirlo, de Google. Lo que podemos hacer ahí es, lo mismo que decíamos recién en Excel y en Word, pero también en PowerPoint, y obviamente almacenarlo en la nube, en Google Drive, generar presentaciones, mostrarlas, etc. Después tenemos otra aplicación que también tiene Office, pero tal vez no sea tan conocida. Yo creo que el paquete Office al principio la ofrecía de manera bastante destacada, después fue con el tiempo quedando media en desuso. En ese momento se llamaba Microsoft Front Page, hoy se llama en Google, es Google Sites. Lo que nos permite esta herramienta, que en Google sí está bastante interesante, es crear sitios web. Digo que fue quedando un poco en desuso porque con la aparición de Internet o la globalización de Internet, la creación de sitios web se fue como automatizando y se dejó de usar ese programa, pero Google Sites lo que nos permite es crear un sitio web de manera muy fácil, obviamente a través de Internet o solamente para miembros de un equipo de trabajo, para intranet podría pensarse también. Y con esta aplicación, bueno, como recién Patricia me nombraba Canva, pasa algo muy parecido que con Canva. Google nos ofrece muchas plantillas de acuerdo al tema del que se quiera tratar nuestro sitio web y nosotros podemos ir modificando los títulos, las imágenes, los colores, los formatos para crear un sitio web de manera mucho más sencilla. Piensen en esto como algo muy básico, ¿no? Si ustedes después quieren agregar funciones
específicas en los sitios web, bueno, necesitarán trabajo y tarea seguramente de un analista de sistemas, de un programador, de un desarrollador web. Pero para salir del apuro, si hay que crear un sitio web sencillo, podemos con Google Sites acceder a distintas plantillas, modificarlas y tener acceso a un sitio web. Lo que tiene de bueno es que es bastante sencillo de utilizar y nos permite, obviamente, hacerlo de manera muy, muy fácil, ¿no? Digamos, como que nos va llevando Google todo el tiempo explicándonos cuál es el paso a paso para poder desarrollarlo de manera perfecta. Ahí en el cuadernillo que ustedes recibieron van a ver un ejemplo de un sitio web que, por ejemplo, nos ofrece Google, donde nosotros podemos, por ejemplo, para el home, para lo que es la portada, cambiar el nombre, agregar un subtítulo, cambiar una imagen de fondo, agregarle otro formato, cambiar imagen, bueno, todo lo que se pueda hacer en un editor, pero obviamente pensándolo para nuestro sitio web si es que deseamos crear un sitio web. Otra herramienta que nos ofrece Google, en este caso creo que tiene la número 7, Google Forms. Ahora la vamos a ver un poquito rápido, pero después la vamos a detallar bien porque creo que les puede ser muy útil y es muy interesante. Google Forms, como lo indica su nombre, nos permite crear formularios para poder llevar a cabo un acto o alguna acción. Por ejemplo, gestionar las inscripciones para un curso, por ejemplo. Nosotros a través de Google Forms podemos crear un documento, se lo enviamos a todos los miembros de la organización en la que trabajamos, por ejemplo, y a través de ella pueden, bueno, poner que van a asistir a un evento o no, y después lo que nos llegará a nosotros es una devolución de todos los resultados para saber cuánta gente, por ejemplo, va a asistir al evento, por así decirlo. Lo que podemos hacer también es crear encuestas, si tuviésemos que, por ejemplo, tomar algún examen, nos permite crear justamente exámenes y autocorregirlos incluso, lo que nos permite ahorrar muchísimo tiempo. Piénsenlo también, por ejemplo, con encuestas de satisfacción. Por ejemplo, supongan que termina este curso y yo les envío a todos un formulario de Google Forms donde tienen que llenar o contestar distintas preguntas, donde yo, por ejemplo, les pregunto, bueno, ¿cómo se sintieron conmigo como docente al frente de este curso? Muy satisfactorio, poco satisfactorio, nada satisfactorio. Esa puede ser una muy buena respuesta. Y después, cuando a mí me lleguen todos los resultados, veré cuáles de todas esas opciones tuvieron más porcentaje, por así decirlo, y así tendré más, bueno, una visión mejorada de cómo di el curso, por ejemplo, ¿no? Esto después pueden aplicarlo a distintas cosas y es muy sencillo de utilizar y es muy fácil de responder. Incluso la gente puede responder desde su teléfono accediendo con un link. No hace falta que estén conectados a una cuenta de Gmail a veces. Así que es bastante interesante para tener en cuenta esa herramienta que la vamos a ver ahora en un ratito con más detalle. Después tenemos otra aplicación que se llama Google Keep. No sé si alguno la escuchó nombrar, pero es bastante interesante porque nos permite tomar notas, crear apuntes de manera rápida. Esto nos puede servir, por ejemplo, les podría servir, por ejemplo, en un curso como este, donde tienen abierto Google Keep y van tomando nota de lo interesante o de lo importante que van aprendiendo acá. ¿Qué tiene distinto con Google, por ejemplo, con el Word? Bueno, que podemos crear listas de tareas, podemos programar alarmas si lo necesitáramos, podemos transcribir notas de voz. Entonces, por ejemplo, me podrían estar grabando a mí, después ir a Google Keep y poner este archivo y se va desgrabando todo lo que yo digo. Digo, es muy importante, es muy interesante para tomar apuntes. Piénsenlo como si tuvieran que utilizarlo tal vez en un seminario o participan de alguna charla o de alguna capacitación y dicen, bueno, abro Google Keep, que se grabe todo y que después me lo transcriba y yo me quedo con lo más interesante de la charla. Es bastante interesante para la organización de un proyecto, para tener en cuenta. Y la interfaz también es muy sencilla de utilizar. Después hay otra aplicación, esperen que tome un poquito de agua. Ahí estamos, que es Google Calendar. Esta de nombre seguramente la hayan escuchado, tal vez no sepan bien qué función pueden darle, pero es muy interesante para administrar los calendarios de nuestras reuniones, nuestros recordatorios, nuestros eventos, nuestras agendas del día a día, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Por ejemplo, yo tengo una agenda dentro de Google Calendar con un color determinado para mis cuestiones laborales y con otro color para mis cuestiones personales, por ejemplo, ¿no? Ir a buscar a los chicos al colegio, ir al gimnasio o lo que fuese. Bueno, Google me lo colocará, esas tareas obviamente las tengo que escribir yo, pero puedo automatizarlas. Es decir, si yo sé que todos los lunes tengo una reunión con el directorio a primera hora,
de la empresa, por ejemplo, bueno, yo puedo escribir una vez a Google que todos los lunes me recuerde que a las 7 de la mañana tengo mi reunión con el directorio. Entonces, todos los domingos a la noche me avisará, che, no te olvides, Cristian, que mañana tenés la reunión con el directorio como todos los lunes. Buenísimo. Y a la vez puedo programarla para que me avise todos los lunes que a las 10 de la mañana tengo que ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los lunes me recordará que voy al gimnasio a las 10 de la mañana. Puedo programarla para todos los lunes o puedo programarla para que me avise, obviamente, ocasionalmente para alguna reunión espontánea. ¿Qué tiene de bueno Google Calendar? Acá viene lo interesante. Google Calendar está programado con inteligencia artificial, lo que quiere decir que si yo tengo toda mi agenda ocupada de eventos, por ejemplo, y tengo que agregar una reunión con alguien, bueno, Google me dirá a la hora de programarla, che, mirá que los miércoles a la tarde, esta semana estás libre, podés programarte la reunión para esa hora, que tu agenda está como más tranquila ese día. Eso es interesante porque obviamente nos permite administrar mucho mejor la cantidad de tareas que tenemos que hacer en el día a día. Otra cosa interesante también que nos permite Google Calendar es compartir los calendarios con otras personas. Así, por ejemplo, si yo fuese el director de una empresa, tengo acceso a mi calendario, bueno, le puedo dar a mi secretario o a mi secretaria mi calendario a través de Google Calendar para que me administre distintas reuniones o distintos eventos o me programe, no sé, una entrevista en los medios y demás. Eso es interesante porque se pueden compartir los calendarios y tener acceso a distintos calendarios, no solo el personal. Después hay otra aplicación de Google que la nombramos hace un ratito, que es Google Meets. Google Meets es una aplicación que, obviamente, como decíamos antes, nos ofrece una solución de videollamadas o videoconferencias. Es muy parecida a Zoom o a otras aplicaciones de videollamadas que se pusieron muy de moda con la pandemia y que hoy son muy populares porque, obviamente, nos ofrecieron muchas soluciones en ese momento de la historia mundial. Nos permite realizar llamadas o videoconferencias con audio y con video a distintos dispositivos y a cualquier parte del mundo. Nos permite realizar presentaciones también, digo, compartir pantallas como estamos haciendo aquí. La versión gratuita, ahí les contaba antes, nos permite involucrar hasta 100 personas y hacer llamadas de hasta 60 minutos de duración. En un momento lo habían hecho de manera ilimitada, lo de la duración, justamente por la pandemia, pero después de que se reajustó toda la nueva normalidad, volvieron a dejarlo en una hora, como también tiene la versión gratuita de Zoom. Lo que tiene de interesante es que en la versión paga se pueden involucrar hasta 250 personas en simultáneo, piensen que es un montón, pero imagínenselo para una conferencia, por ejemplo, donde tienen que asistir muchas personas, o por ejemplo, mi mamá que es docente, en las reuniones de padres tienen a veces 100 personas y tienen, bueno, le sacan o en los actos de fin de año a veces tienen 200 personas y le utilizan de esa manera la videollamada de mejor manera, ¿no? En ese caso, en la versión paga, el tiempo es ilimitado. Después hay otra versión u otra aplicación de Google que tal vez la escucharon nombrar, que es Google Hangouts. Piensen de nuevo en esto, como que Google nos brinda todas esas herramientas para que no nos vayamos de Google a utilizar otra aplicación. Esta tal vez no la utilice mucha gente porque, como les decía, la mayoría utilizamos WhatsApp. Pero piensen que si no existiese WhatsApp, Google sería una buena plataforma donde tenemos muchas herramientas de distintos tipos. Google Hangouts nos permite, es una herramienta de chat, nos permite hablar con una persona que tenga una cuenta de Google en tiempo real, es decir, chatear, enviar archivos, crear grupos, también como tiene WhatsApp, todo en tiempo real y ver quién está conectado y quién no está conectado. Esto se asemeja mucho al MSN, no sé si algunos conocieron el Messenger, que era una aplicación que se utilizaba muchísimo hace unos años, antes de la aparición de Facebook sobre todo, donde la gente chateaba con otras personas en tiempo real, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, pero pensado a nivel empresarial. Podemos compartir archivos, podemos hacer llamadas también, o sea, piensen que se combina con Google Meet también, con todas las aplicaciones de Google, las tenemos ahí combinaditas. No se utiliza tanto, pero es una buena alternativa para tener en cuenta para quienes, por ejemplo, en su trabajo no utilicen WhatsApp. Es una herramienta de chat interno. Yo, por ejemplo, en mi trabajo uso otra herramienta que no es de Google, pero se llama Slack, que la hemos nombrado en el curso a lo largo de la cursada, que también nos permite crear grupos por temas, nos permite compartir archivos de tamaño ilimitado, o sea, está bastante interesante. Y obviamente utilizamos esa porque en mi empresa se utiliza esa, pero en algunas otras empresas pueden utilizar Hangouts, por ejemplo. Google Classroom, esta tal vez alguna vez de nombre la han escuchado. Google Classroom es una plataforma que nos permite gestionar un centro educativo. Es una plataforma muy ligada a lo pedagógico,
piensen en ella como una aplicación que nos permite optimizar la gestión de tareas, la mejora en la colaboración, en la comunicación y en la parte educativa, en lo pedagógico. Classroom está disponible para versión web, podemos acceder desde la computadora, o para la versión móvil, podemos acceder desde un teléfono celular, de una tablet, desde lo que fuera. Podemos utilizar Classroom con muchas herramientas que están vinculadas a Gmail, por ejemplo, Google Meet para crear videoconferencias y dar clases de manera virtual o seminarios de manera virtual. Podemos utilizar Google Drive, por ejemplo, para compartirle archivos a los estudiantes o a los tutores del curso. Podemos utilizar Google Calendar dentro de Google Classroom para administrar exámenes, por ejemplo, decir tal fecha vamos a hacer un examen o tenemos que entregar un trabajo práctico. Y obviamente podemos también calificar a los estudiantes a través de, bueno, de esta aplicación donde podemos ponerle nota a los trabajos que entregan, obviamente llevar una planilla de quiénes entregan los trabajos, quiénes no, quiénes los entregan con retraso, quiénes no. Yo, por ejemplo, les cuento mi experiencia. Yo estoy dando clases en un terciario, clases de periodismo, y tengo 2 cursos. Entonces, cada vez que les quiero compartir un archivo a mis alumnos, no tengo que enviarle uno por uno a los estudiantes el archivo que les quiero compartir, sino que tengo toda la clase cargada, porque el centro educativo donde doy las clases se maneja con Classroom, ya están cargados todos los alumnos y yo lo único que tengo que hacer es subir el archivo, cliquear a qué curso quiero cargarle el archivo, escribirles algún mensaje si lo deseo y olvidarme. Entonces eso es mucho más sencillo. Lo mismo para corregir exámenes. No hace falta que, digamos, cada examen que me entregan o cada trabajo práctico que me entregan, yo puedo calificarlo desde el trabajo y eso se me carga en una planilla y tengo mucho más sencillo todo el día a día, digamos, de las calificaciones, las asistencias incluso y demás. Pero está muy ligado, les digo, a lo pedagógico y educativo. Tal vez le pueden dar otras funciones dentro de su organización, pero si alguna vez tienen que cursar un seminario o participar de algún curso y demás, Google Classroom es una buena alternativa porque tiene muchas herramientas de ese estilo, el estilo pedagógico. Hay otra aplicación que también funciona muy bien con Google Classroom que se llama Google Jamboard. Es una pantalla inteligente donde se puede simular una pizarra. Esto es bastante, ya muy ligado a lo pedagógico, pero hay, por ejemplo, en las tablets, ¿vieron esas tablets con que antes se utilizaban mucho los lápices táctiles? Bueno, con esta aplicación eso estaba pensado exactamente para eso, ¿no? Para que un docente o un tutor de algún seminario, de algún curso, pueda dibujar en una pizarra y eso le llegue a los que participan de ese seminario, de ese curso y demás. Entonces ahí se puede con mucha rapidez escribir, hacer formas y demás, y Google, con su inteligencia artificial, acomodará todo para que quede como en formato texto. Por ejemplo, yo dibujo una palabra y esa palabra aparecerá no como la dibujé, sino con formato texto. Lo que tiene interesante es que, por ejemplo, si yo quiero incluir en la pizarra una imagen que quiera sacar de Google, no tengo que salir de ahí, ir a Google, buscar la imagen, guardarla en mi computadora, copiarla, llevarla a la pizarra, sino que en la pizarra tengo como docente un buscador de Google donde podré incrustar imágenes directamente para ejemplificar, por ejemplo, algún tipo de ejemplo que quiera dar, valga la redundancia. Es muy fácil leerlo y es muy fácil leer y de utilizar, pero bueno, habría que ver qué uso le podríamos dar. Es interesante saber que existe. Sirve mucho para presentaciones. Google My Business, esta es interesante porque es una herramienta de Google que nos permitirá a nosotros conseguir la presencia de nuestra marca dentro de Google. Lo que nos ofrece es una mayor visibilidad de nuestro negocio y que los clientes puedan encontrarnos fácilmente dentro de la búsqueda de Google. ¿Qué es Google My Business? Bueno, ¿vieron cuando buscan una empresa en Google y les aparecen, digamos, cuando buscan algo en Google les aparecen todos los sitios o las páginas que contienen esa palabra? Pero a la vez vieron que a veces a la derecha de la pantalla les aparece también, por ejemplo, si yo busco Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Bueno, aparece como un apartado al costadito donde explica qué es Coca-Cola, cómo nació la empresa, en qué año se fundó y demás. Bueno, eso es My Business. Ahí alguien creó la cuenta My Business de Coca-Cola y configuró que en el idioma español aparezca ese mensaje. Eso nos permite a nosotros como empresa aparecer, digamos, en la búsqueda de Google, obviamente si la empresa tiene cierta relevancia, por encima de otras búsquedas y darnos como una especie de estatus a la hora de buscar, de que nuestra empresa aparezca en Google. Es interesante tenerla en cuenta porque obviamente nos permite como crear un perfil empresarial, es como si fuese el LinkedIn de nuestra empresa, ¿se entiende? Pero para Google.
Después está Google Analytics, esta la mencionamos también a lo largo del curso, que es una herramienta de Google que nos permite analizar las métricas de nuestro sitio web. Cuántas visitas hay, quiénes nos visitan, desde dónde, y esto nos permite obviamente mejorar o hacer más eficiente el contenido de nuestro sitio, cuáles son las notas más visitadas, cuánto tiempo se queda la gente viendo nuestro sitio, leyendo nuestras notas, qué nota se leyó más. Eso es interesante y es totalmente gratis. Esta sí ofrece muchísimas ventajas en su versión gratuita, así que está bueno para tener en cuenta. Y otra que viene de la mano con Google Analytics es Google AdSense. Esta también la hemos nombrado, pero tal vez no tanto en detalle. Esta aplicación de Google lo que nos permite es generar ingresos, dinero, monetizar nuestro sitio a partir de ciertos anuncios de Google. ¿Cómo se configura? Bueno, yo tengo, por ejemplo, un sitio web donde quiero que en alguna parte del sitio aparezca un anuncio de Google y que Google me pague a mí por aparecer ahí. Esto es posible, obviamente necesito que Google nos pone algunas condiciones, que nuestro sitio tenga tanta cantidad de visitas, que no son muchas igual, pero hay como una especie de proceso para calificar ahí. Obviamente tiene que estar todo verificado. Google se preocupa de que nuestra cuenta no sea, nuestro sitio web no sea un sitio que pueda llegar a ser dañino para Google, es decir, que tenga información fehaciente y demás. Si soy un sitio de noticias, tiene que ser un sitio confiable, etc. Lo que nos permite hacer AdSense, obviamente, es mostrar publicidad de Google. Ahora les voy a explicar bien qué tipo de publicidad, y administrarla, obviamente, y a fin de mes, por ejemplo, si recibimos tantas visitas o tantos clics sobre esos anuncios, Google nos depositará en una cuenta que se puede cobrar por transferencia bancaria o por distintos sistemas de cobro, por ejemplo, PayPal, que es una aplicación de cobro. Bueno, un dinero en dólares, eso es interesante, mostrando a la vez, bueno, Google ganando porque muestra anuncios de otros sitios, y nosotros ganando algo de dinero, obviamente, si queremos monetizar nuestro sitio. Esto funciona muy bien con sitios de noticias. Por ejemplo, Infobae tiene su sitio con mucha publicidad de AdSense. Por eso, digamos, y se muestra, digamos, suman dinero por el solo hecho de que la gente entre al sitio. Por eso a veces en redes sociales utilizan algunas estrategias de clickbait para que la gente le dé clic al anuncio, entre al sitio web y sume un porotito para cobrar un poco más de dinero. Esto lo hacen mucho los medios de comunicación porque es una gran herramienta para generar ingresos. ¿Qué les iba a decir de esto? Les iba a agregar que hay dos tipos de anuncios para mostrar, y esto tiene que ver mucho con la elección personal de cada webmaster o de cada persona que administre el sitio. Google nos ofrece, yo por ejemplo le quiero dar a Google este espacio para que muestre un banner, por ejemplo, en mi home, en la página principal de mi sitio. Le puedo decir a Google, bueno, como mi página web trata sobre la industria del caucho, por ejemplo, quiero que muestres anuncios ligados a la industria del caucho. Entonces, propiamente dicho, solo mostrará Google aquellos anuncios que estén obviamente contratados en Google, de sitios que tengan que ver con el sector que yo le indico. Lo que pasa también, la otra alternativa que hay, que después hay que ver cuál nos funciona mejor, pero es una cuestión de análisis propio, lo que puedo hacer también es decirle a Google, bueno, no, quiero que me muestres la mejor opción para el usuario. Entonces, si por ejemplo entro yo al sitio de la Organización del Caucho, pero yo en mis búsquedas de Google busco cosas sobre mates y termos, por ejemplo, bueno, me podrá mostrar anuncios sobre eso. Si, por ejemplo, entra mi mamá, que les dije que era docente y le interesa la docencia, les mostrará anuncios sobre docencia. Ya no tanto sobre el sector en sí, sino mostrando la mejor opción para cada usuario que entre. Esto obviamente es a prueba y error, ¿no? Puede ser que una nos dé mucho resultado y otra nos dé poco. Pueden ser que las dos alternativas nos den mucho resultado. También lo que se puede es combinar. Digo, acá quiero que me muestres un anuncio del caucho y acá quiero que me muestres un anuncio que sea el mejor para el usuario. Bueno, se puede hacer de esa manera también. Google nos ofrece muchas alternativas y está bastante bueno tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos que tienen sitios de emprendedores, por ejemplo. Tal vez para una organización poner publicidad a veces es medio raro, pero para alguien que está emprendiendo, que tiene un blog y recibe muchas visitas en un sitio, está bueno, porque aparte te haces unos mangos, por así decirlo. La consola de búsqueda de Google es otra aplicación que tiene Google, que es una especie de volver más eficiente la búsqueda, sobre todo de nuestra marca, dentro de lo que es la plataforma de Google. Lo que tiene esta aplicación es que nos ofrece un servicio gratuito también
para ayudarnos a mantener y a solucionar los problemas de aparición de nuestro sitio web dentro del motor de búsqueda de Google. Básicamente, y en criollo y rápidamente les cuento, lo que hace es enviarnos una alerta, si estamos, obviamente, tenemos una cuenta en este motor de búsqueda, cuando haya algún problema de indexación, por ejemplo, cuando el sitio web nuestro no funcione, la gente le dé clic desde Google y no pueda entrar, por ejemplo, nos llegará una alerta al mail diciendo, che, mirá que el sitio web no está funcionando. O, por ejemplo, si hay problemas de spam, donde, no sé, o entra algún virus a la configuración del sitio y se spamea de repente, bueno, nos avisará Google, está bueno tenerlo en cuenta para estar alerta. Y eso nos lleva al último de nuestras aplicaciones del día, a la 18, que es Google Alerts. Esta es bastante interesante y bastante copada para tener en cuenta. ¿Por qué? Nos permite monitorear el contenido relacionado al sector nuestro o incluso a la competencia. Si yo, por ejemplo, soy, como decíamos antes, una organización que está involucrada en el sector del caucho, bueno, yo le puedo decir a Google que cada vez que la palabra caucho aparezca en un sitio de noticias, me llegue una notificación a mí para saber qué están diciendo los medios del caucho, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado acá con las palabras que elegimos, porque, por ejemplo, si yo quiero recibir una alerta cada vez que en un sitio web de noticias aparezca la palabra inflación, por ejemplo, bueno, seguramente aparezca muchas veces. O me lleguen muchos correos, muchas alertas. Esto se puede configurar para que me llegue, por ejemplo, una vez por día, una vez cada tantas horas, una vez por semana, y nos llega un resumen de las principales noticias con esas palabras claves que yo le doy a Google. Es interesante, y esto les cuento, por ejemplo, un tip. Yo trabajaba en una agencia de marketing y relaciones públicas, donde mi trabajo era que la empresa que nos contrataba salga en los medios. Entonces, enviábamos distintas notas de prensa a los medios, conseguíamos entrevistas para los voceros para que aparezcan en los medios, y yo tenía una alerta de Google Alerts que me llegaba a mi mail cada vez que el nombre de la empresa que nos contrataba aparecía en los medios. Entonces, mi alerta, mi palabra clave era el nombre de la empresa o tal vez el director de la empresa, el vocero, al cual yo le había conseguido entrevistas en los medios. Entonces, cada vez que, por ejemplo, le conseguíamos una entrevista en Clarín, por ejemplo, la entrevista después se replicaba en otros medios que tomaban la nota de Clarín y la replicaban, y nosotros conseguíamos más aparición en los medios, por ejemplo. Entonces, cada vez, para no perderme ninguna de esas apariciones, yo tenía activada la alerta de Google, y Google nos enviaba cada vez que en un sitio web replicaban esa noticia, la noticia a mi correo electrónico. Entonces yo después lo que tenía era facilitado el trabajo, porque me llegaba el link donde había salido el vocero de la empresa y se lo podía compartir de manera más sencilla, o agregarlo a un informe, por ejemplo. Bueno, ese es uno de los usos que se le puede dar a Google Alerts. Pasando un poco más en detalle a lo que es Google Drive, ahí pueden verlo en la filmina de la presentación, vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que son las distintas aplicaciones que creo que le podemos dar mucho uso desde lo empresarial y desde nuestro sector, que es el sector industrial. Google Drive, bueno, un poco lo explicábamos antes, es un servicio de almacenamiento de datos que nos permite Google y que nos permite administrar archivos en una nube, es decir, en una plataforma en línea que podemos acceder desde cualquier dispositivo, desde un teléfono, desde una computadora o desde, por ejemplo, una tablet, y así poder administrar distintos archivos en tiempo real y obviamente almacenarlos de distintos lugares. ¿Qué tiene interesante? Bueno, que la versión gratuita, como habíamos dicho antes, nos ofrece 15 GB de capacidad, que no es poca cosa, digo, si vamos a compartir imágenes y video, tal vez 15 GB es poco, pero si vamos a compartir archivos PDF, archivos de Word o de Excel, es una buena cantidad. Distinto es, obviamente, si queremos Google nos ofrece un plan de pagos donde podemos hacer que incluso esa capacidad se vuelva ilimitada si pagamos el servicio empresarial de Google. Pero si no queremos pagar el servicio empresarial, podemos ir agregando de a poquito distinta cantidad de almacenamiento para extenderlo. Obviamente Google en ese sentido lo cobra. Pero hasta 15 GB tenemos gratis. Nos permite copiar, agregar, crear archivos incluso desde nuestro ordenador, desde el dispositivo móvil, para que sean guardados en la nube, y lo que nos permite hacer, y acá está interesante, es crear carpetas, archivos y demás que podemos administrar en esa nube. Entonces es como que tenemos nuestra computadora adentro de una nube y podemos acceder desde cualquier otra computadora, solo con nuestra cuenta de Gmail y nuestra contraseña, lógicamente, desde cualquier computadora, desde cualquier tablet, desde cualquier teléfono celular. Esto está bueno por si, por ejemplo, no sé,
tenemos algún archivo muy importante y nuestra computadora por ahí se daña, bueno, si nosotros lo tenemos guardado en la nube de Google, podemos acceder desde otra sin necesidad de haber perdido el archivo y demás. Está bueno también porque si tenemos que, por ejemplo, completar un documento con otros miembros de nuestro equipo de trabajo, bueno, lo podemos guardar en Drive y permitiendo el acceso a una carpeta o a ese archivo determinado, otra persona del equipo de trabajo podrá tener acceso, modificar ese archivo o solo verlo, dependiendo el permiso que le demos, y obviamente se efectivizarán los tiempos de trabajo de esa manera. ¿Cuáles son las ventajas entonces de los archivos creados de los archivos creados en Google Drive? Bueno, para Google Docs, por ejemplo, que eran estos archivos que yo les había comentado antes, que eran muy similares al paquete Office, ya sea Word, Excel o PowerPoint o de todos los programas que ofrece Excel, lo que podemos hacer es editar en línea. Eso nos va a permitir, obviamente, no hace falta descargar el archivo y nosotros podemos trabajar en línea con el archivo. Digo, eso obviamente que lo vuelve más efectivo, solo necesitamos estar conectados a Internet y podemos editar y guardar todo el tiempo el mismo archivo. Y también nos permite compartir los documentos con otros usuarios y que esos usuarios a la vez también participen de lo que es la modificación del archivo. Es interesante porque obviamente optimiza muchísimo el tiempo, como a la vez esta tercera función que tiene ahí, que es trabajar sin conexión. Google Drive nos ofrece una posibilidad de, por ejemplo, si nosotros vamos a estar un tiempo sin conexión a Internet, por ejemplo, nos vamos de viaje y arriba del avión tenemos que seguir trabajando porque tenemos que entregar una presentación urgente, bueno, lo que puedo hacer es guardar en una extensión de Google que nos ofrece Google Drive, activar el modo sin conexión, guardar el archivo que yo voy a trabajar para editar y editarlo y trabajar arriba del archivo como si estuviese conectado a Internet. ¿Qué pasa? Obviamente esto no se va a guardar hasta que yo guarde el archivo, es decir, vuelva a tener conexión a Internet y ahí se vuelvan a copiar los datos. Pero piensen en esto como una alternativa de que en línea podemos trabajar en línea sin estar conectados en Internet y es una gran alternativa para la presentación de archivos y demás. En ese caso lo que sí vamos a necesitar es poder subir el archivo a esta nube cuando tengamos acceso a Internet, después trabajar tranquilos y el día que lleguemos a destino, por ejemplo, y nos conectemos a Internet, se guardarán de manera automática los datos de lo que fuimos modificando. Una buena herramienta para tener en cuenta y para optimizar los tiempos. Otra herramienta que nos da Google y que es bastante interesante, que algo hablamos antes, es Google Calendar. Es un servicio que es muy potente, ahora vamos a ver por qué, digamos, más allá de lo que dijimos antes, vamos a ver qué otras garantías nos da. Nos permite organizar nuestra agenda, coordinar eventos con otras personas, obviamente desde luego nos permite acordar reuniones con clientes, por ejemplo, con socios que no sean de nuestra empresa, por ejemplo. Tiene muchas características útiles como, por ejemplo, la capacidad de compartir nuestro calendario con otras personas o de compartir archivos con las personas que participaron, por ejemplo, de una reunión. Supónganse que este seminario que estamos haciendo lo hubiésemos administrado por Google Calendar. Entonces, todos ustedes hubiesen recibido una invitación mía o de María Jesús, por ejemplo, invitándonos a formar parte de este encuentro virtual que estamos teniendo. Bueno, Google Calendar lo que nos ofrece también es la posibilidad de ir gestionando en vivo un archivo donde a todos los miembros digamos, todos los participantes de esta reunión recibirán, después de que termine la reunión, un resumen de todo lo que fuimos hablando, por ejemplo, ¿no? Una minuta de lo que fue la charla. O a la vez, también, por ejemplo, María Jesús nos invita o yo los invito a esta reunión, les puedo enviar también, como si fuese por un mail, pero adentro de Google Calendar, un archivo con lo que vamos a hablar en esta clase. Por ejemplo, el cuadernillo o la presentación que estamos viendo ahora. Entonces, Google Calendar te permite optimizar de manera un poco más interesante, digamos, nucleando todo en la misma aplicación, el envío de archivos, la invitación, la coordinación con Google Meet para que nos podamos conectar a una videollamada, por ejemplo, y demás. Nos permite también Google Calendar administrar distintos calendarios. Vieron que habíamos hablado antes, el calendario personal y el calendario empresarial o laboral, si quieren, dentro de nuestro mismo calendario. Es decir, yo abro mi Google Calendar y obviamente tendré acceso a mi agenda mensual, por ejemplo, ¿no? A todo lo que tengo que hacer en noviembre. Bueno, ahí puedo crear distintos calendarios dentro del mismo mes. Puedo poner con un color todo lo que tengo que hacer a nivel personal. Por ejemplo, no sé, el 15 me tengo que anotar en la facultad, el 16 tengo que la entrega de trofeos de mi hijo, de fútbol, por ejemplo, etcétera.
Eso a nivel personal. Y a nivel profesional puedo, con otro color, ir anotando todos los eventos que tengo, a nivel profesional. Entonces, Google me avisará cada vez que tengo algún evento, con notificaciones incluso, o con correos electrónicos, hasta incluso con el mismo color que yo fui tagueando, por así decirlo, o etiquetando a mi calendario dentro de lo que es Google Calendar. Interesante para tenerlo en cuenta porque obviamente nos permite administrar mucho mejor los tiempos. Nos permite gestionar eventos, que era lo que habíamos hablado antes, e incluso nos permite, con esta herramienta de inteligencia artificial que les había comentado antes, ver cuál es la mejor alternativa para crear una nueva reunión. Si yo toda la semana estoy complicado porque tengo que viajar, por ejemplo, lunes y martes, jueves y viernes estoy ocupado porque tengo otra reunión, no sé, y tengo que crear una nueva reunión para la semana, bueno, Google te dice, che, mirá, tenés el miércoles libre por la mañana, podés crearte la reunión para esa hora, fíjate si tus socios pueden y ya coordinamos todo. Eso está bueno porque es, digamos, una alternativa, una especie de secretario, ¿no? Google a la hora de crear calendarios. Después podemos programar eventos o reuniones frecuentes. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de si yo tengo una reunión todos los lunes a las 7 de la mañana con el directorio de la compañía? Bueno, no hace falta que todos los lunes me cree el evento, sino que la primera vez que utilizo Google Calendar, quiero que todos los lunes me avise o que ya sepa el calendario que todos los lunes voy a tener esa reunión con el directorio. Bien, puedo configurar incluso que los días que sean feriados no me notifique, digamos, no me moleste, y se puede hacer. Y obviamente hay que tildar una de las opciones para que sepa que todos los lunes tenemos el mismo evento, ¿no? Distinto es si tenemos algún evento ocasional donde no hay que avisarle nada, agregamos la reunión y se acabó. Podemos agregar archivos adjuntos, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que podemos compartirle archivos a todas las personas que van a participar de una reunión, por ejemplo, o podemos también generar una nota con lo más importante de la reunión, una minuta con todo lo que se habló, y que todas las personas que participaron de esa reunión reciban la minuta. Incluso se puede, si yo, por ejemplo, invito a 10 personas y de las 10 personas solo participaron 9, se puede configurar para que le llegue solo a las personas que participaron del evento y a la que no participó porque no le interesó, no le llegue nada, por ejemplo. Esa es una buena alternativa. Bueno, y eso nos lleva ya a la última de las herramientas que vamos a ver hoy, que es Google Forms. Un poco también la charlamos, pero ahora vamos a ver más en detalle para qué sirve. Google Forms es un programa que nos da Google, que nos permite crear y publicar formularios, realizar encuestas, pensar en exámenes, crear hojas de asistencia para cursos o para capacitaciones y muchísimo más. Lo que tiene de interesante, piénsenlo como un Word, por ejemplo, donde la gente va completando datos, pero lo que tiene interesante es que nos permite optimizar los resultados. Es decir, nos llegan los resultados de manera más dinámica. Podemos, incluso si, por ejemplo, tenemos que enviarle un Google Forms a 100 personas, en lugar de ver uno por uno qué contestó cada persona, podemos ver cuál fue la respuesta mayoritaria, por ejemplo, o si yo estoy enviando un examen a 100 personas, bien, puedo decirle a Google Forms que, no sé, si la primera pregunta supongan que estoy dando un examen, ¿no? Y la primera pregunta es un multiple choice que tiene una respuesta correcta. Bien, cuando todas las personas realicen el examen que yo les di para realizar, cuando lo que puede hacer Google Forms es corregirlo de manera automática, entonces optimizará el tiempo del docente en este caso, o del encuestador si es que estoy haciendo una encuesta. Yo le puedo decir a Google Forms, mira, todos los que contesten que la respuesta B es la correcta, tomámelo como correcto, y todos los que contesten cualquiera de las otras, tomalo como incorrecta. Entonces me llegará un mail cuando terminen todos de entregar los resultados, diciéndome que de los 100, 70 contestaron que la B era la correcta, por ejemplo, ¿no? Supongan un formulario con una sola pregunta, ¿no? Pero después se puede hacer con más de una posibilidad. ¿Para qué sirve? Bueno, lógicamente, como decíamos recién, nosotros podemos utilizarlo para realizar encuestas, por ejemplo, una encuesta de satisfacción o una encuesta, después de un seminario, después de un curso, o sobre la marca en sí. Podemos enviarla por mail, podemos publicarla en redes, podemos incrustarla dentro de nuestro sitio web. Todo lo que podemos hacer, Google lo que tiene es que nos permite medirlo y analizar esos resultados en base a las respuestas de la gente. Podemos crear registros para un evento, por ejemplo, asistencia. Podemos hacer reservas para algún evento o servicio. Por ejemplo, tengo que reservar para la fiesta de fin de año un restaurante y necesito saber cuánta gente va a ir. Bueno, envío este Google Forms diciéndole, che, el 7 de diciembre vamos a hacer la fiesta de fin de año de la empresa. ¿Quiénes pueden asistir a esa fecha? 80 dicen que sí,
40 dicen que no, bueno, sé que tengo que reservar 80 lugares, por ejemplo, ¿no? Es una de las funciones que le podemos dar. Hacer exámenes o cuestionarios, eso es interesante porque podemos calificarlos de manera automática, bastante interesante y para optimizar los tiempos. Crear formularios de ingreso, de ventas o costos, obviamente analizar esos resultados. Y crear formularios para ingresar cualquier tipo de información en base a una base de datos de Google Sheets. Recuerden, Google Sheets es ese Excel que nos da Google de manera gratuita en Google Docs. Piénsenlo como una hoja de cálculo de Excel. Algunas ventajas de utilizar Google Forms: es totalmente gratis, digamos, todas las comodidades y funcionalidades que nos da Google son gratuitas para Google Forms. Tenemos muchísimos usuarios que pueden acceder al mismo documento al mismo tiempo y eso no va a modificar la respuesta del otro. Es decir, a diferencia de lo que pasa con Google Docs, donde yo, por ejemplo, comparto un archivo con todos ustedes y todos ustedes pueden entrar y editarlo, en este caso yo compartiré un archivo al que yo tengo acceso y todos ustedes podrán entrar y contestarlo, pero no van a editar el de otra persona que lo reciba, sino que estarán editando una hoja que ya está preestablecida. Y todo esto lo pueden realizar obviamente al mismo tiempo sin modificar las respuestas de los demás. Es fácil de acceder, podemos acceder desde un teléfono, desde una computadora, desde una tablet. No necesitamos ninguna aplicación extra, es decir, enviando un link, una URL y ustedes haciendo clic pueden entrar, o las personas a las que se lo envíen haciendo clic entran y responden: muchas gracias, se acabó, y a la persona que encuesta o que realizó el formulario le llegarán los resultados de manera óptima. Obviamente puede hacerse de manera anónima o puede hacerse con la cuenta de Gmail, esto es a criterio de la persona que cree el formulario. La interfaz es muy sencilla y fácil de utilizar, es como el Word, para que se den una idea, pero tiene algunas funciones más donde podemos, por ejemplo, crear tipos de respuesta, que ahora vamos a ver bien de qué se trata eso. Y obviamente es muy fácil acceder a los resultados. ¿Cómo se ingresa a Google Forms? Bueno, esperen que me parece que... me había salteado esta, perdón, pero bueno, es lo que estábamos hablando recién. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se entra a Google Forms? Bueno, es muy fácil, forms.google.com, y ahí tendremos acceso, repito, con nuestra cuenta de Gmail, con nuestra cuenta de Google ya creada, a los formularios, a los distintos tipos de formularios, al igual que, como habíamos visto antes en Canva o en Google Sites, hay plantillas de formularios que nos pueden inspirar para la creatividad o que podemos tomar de ejemplo para realizar algún examen y demás. Lo interesante de Google Forms es que hay distintos tipos de preguntas, y acá se pone interesante. Hay respuestas donde nos pueden responder con texto, es decir, hacemos una pregunta y la gente puede escribir una respuesta, digamos, en prosa, desarrollando un texto. Ahí piensen que será más difícil la optimización de los resultados porque mucha gente puede poner distintas palabras. Lo que podemos hacer también es escribir palabras como opción y que ellos elijan esa opción como la correcta. Hay respuestas de selección múltiple, por ejemplo. ¿Vieron esos multiple choice donde hay más de una respuesta correcta? Bueno, esa es una pregunta de selección múltiple, por ejemplo. Hay preguntas desplegables, estas palabras que yo les decía recién, donde, por ejemplo, para responder algo hay que hacer clic en esa flechita que va para abajo y se abre un desplegable con las opciones que puedo responder. Hay respuestas con fechas, por ejemplo, bueno, dígame su fecha de nacimiento. Bueno, habrá un desplegable con mes, año y día para poder elegir digamos, cuál es la respuesta que quiero dar. Y lo interesante también es que podemos cargar archivos. La gente puede, por ejemplo, cargar imágenes. Si yo le pido una imagen, por ejemplo, una foto 4x4 de sí misma, bueno, podrá cargar como respuesta una imagen. Eso es un tipo de pregunta. Para publicarlo es de manera muy sencilla. Podemos, cuando terminamos de realizarlo, Google nos entrega una URL y esa URL podemos publicarla en redes, enviarla por correo. Bueno, obviamente si la enviamos por correo, recuerden que el paquete Google está todo conectado y será de manera más eficiente el control porque le llegará por Gmail a la persona, si es que nosotros lo usamos por Gmail, obviamente, y obviamente podremos medir los resultados y guardarlos en Google Drive, por ejemplo. Podemos también incrustarlo en un sitio web o publicar el link en redes sociales o enviarlo por correo o hacérselo llegar a los empleados de nuestra compañía por un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Es muy sencillo y obviamente haciendo clic en el enlace entran, responden, se acabó. Y por último, pero no menos importante, nos permite almacenar las respuestas en una base de datos que va quedando almacenada y a las cuales podemos acceder de manera individual o de manera estadística, por pregunta o por cantidad de personas, y podemos medir cuánta gente respondió tal pregunta correcta o cuánta gente respondió X respuesta en determinada pregunta, o podemos ver las respuestas individuales de cada uno de los usuarios.
Y adicionalmente, obviamente, podemos medir todo esto, incrustar todos esos datos en una base de datos de Google Sheets, recuerden, es el Excel de Google, para poder, por ejemplo, presentar una hoja de cálculo con los resultados, una planilla, etcétera. Y eso es básicamente el paquete de herramientas de Google, con lo más importante que nos da Google para moverlo a nivel empresas. No sé si alguno tenía alguna pregunta. Creo que María Jesús me había dicho que alguien me iba a escribir por correo, pero nadie me escribió, así que no sé si tiene alguna cuestión de las clases anteriores o algo que quieran charlar. Charlamos ahora, y si no recuerden, todavía tenemos un encuentro más la clase que viene, con nuestro invitado de lujo, que es el coordinador de marketing digital de River. Así que escucho, soy todo oídos. Acá tenemos una mano levantada de Patricia. Ah, y no la había visto. Patricia. Sí, cuando hacemos los formularios y la gente los llena, ¿tiene que tener cuenta de Gmail o lo puede llenar cualquiera? O sea, yo lo mando por mail a los socios. ¿Ellos tienen que tener cuenta de Gmail o igual las respuestas me llegan y ellos los pueden responder? Bien, hay distintos tipos de formularios. Yo puedo hacer que obligatoriamente tengan una cuenta de Gmail, por ejemplo, o estén logueados con una cuenta de correo electrónico, por ejemplo, o hay tipos de formularios anónimos, por ejemplo. Esto en Internet se ve mucho, que son, por ejemplo, encuestas donde, bueno, se necesita una cierta cantidad de personas que participen y yo envío la encuesta a toda la gente que puedo, porque necesito recolectar respuestas sí o sí. Por ejemplo, yo en la universidad donde yo iba, a veces los trabajos prácticos o las tesis eran recolectar cantidad de resultados. Entonces, a todos los que éramos estudiantes de la universidad nos enviaban este tipo de encuestas sin importar qué carrera estudiábamos o sin importar de dónde éramos, porque era anónima. Lo interesante era que eran hechas con Google Forms y entrábamos, poníamos nuestro nombre si queríamos y no poníamos anónimo y no estábamos logueados con nada. Simplemente entrás, respondés y te vas, te dice muchas gracias y se acabó. Ahí le estás dando, por ejemplo, una respuesta a alguien que por ahí la necesita y vos, de manera anónima, no hace falta que dejes tu nombre, o sí, digamos, podés hacer que la encuesta sea más cerrada y mandársela solamente a la gente que querés que la responda. Es decir, puede ser abierta y anónima o puede ser de un grupo selecto, obviamente si cargas los correos de la gente que querés que la reciba. Excelente, gracias. No, por favor, gracias a vos. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, nos vamos a encontrar de nuevo el lunes que viene, ya con la presencia de nuestro invitado. Y obviamente, lo mismo que les dije, si quieren escribirme en la semana por correo al curso, al mail de los cursos, no hay ningún tipo de problema. Su consulta será atendida. Así que nada, María Jesús, si querés, cerramos. Bueno, agradecer a todos por estar una vez más y recordarles que ya tienen subido el material en el Drive del material trabajado en clase y además lo mandé al grupo para que lo puedan descargar más fácilmente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, Hasta Muchas muchas luego. gracias. gracias. Que tengan buena Hasta semana. Hasta luego. luego.